Iniciando. Iniciando. Hola, buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Juan Cabrera. Soy miembro del Instituto Boliviano de Urbanismo y bienvenidas, bienvenidos a todos a este espacio que hemos denominado Historia Crítica y Contemporánea de nuestras urbes, de nuestras ciudades. Este es nuestro segundo evento del ciclo que estará compuesto por 10 ciudades capitales. Tenemos la historia de Cochabamba. Y para esta oportunidad, en este evento, contaremos con la participación de Alberto Rivera, sociólogo urbano de Cochabamba, que nos contará, nos relatará y nos contará
en general la historia contemporánea de Cochabamba. Esta es una iniciativa que nace desde el Instituto Boliviano de Urbanismo con el objeto de recuperar esta historia tal vez poco sistematizada, poco conocida de nuestras ciudades, cuyo objeto final es que a fin de ciclo, el próximo año, o a fin de este año, podamos compilar toda esta serie de entrevistas y relatos y presentaciones en un libro que incluya estas ciudades principales. Este evento también y este ciclo tendrá una segunda parte dentro de pocos meses que tratará básicamente de la historia ahora de las ciudades de frontera. Es una iniciativa también que sale del IBU y pronto estaremos con las actividades. Bien, pero con ese antecedente vamos a empezar nuestro evento y durante los próximos 90 minutos estaremos conversando entre mi persona y otros miembros del IBU con Alberto Rivera, nuestro invitado de hoy. Alberto, por favor, habilita tu cámara y tu micrófono. De acuerdo. Querido Alberto, buenas noches. Querido profesor Alberto, como te digo yo. Bienvenido a nuestro IBU Espacio. Sé que eres un IBU amigo asiduo, que sigues nuestras redes, nuestras publicaciones y pues estamos muy contentos de que estés con nosotros esta noche y puedas contarnos parte de tu conocimiento, de tu relato. Tú siempre dices que no eres historiador, eres sociólogo, de más de 41 años de experiencia, con decenas de publicaciones y muchas cosas alrededor que tú nos contarás. Les cuento que pedí a Alberto su currículum y me dijo, nada, soy sociólogo, que toco la trompeta los fines de semana y cuando puedo, y entonces nada más. Pues Alberto, quisiera que nos digas cómo estás primero y después podamos hablar de Cochabamba. Gracias, Edson. Primero un saludo a Edgar, a Jota, a María Eugenia, a Ronald y a todos los que nos están viendo por Facebook. Decirles que estoy bien, por suerte, no sé hasta cuándo, pero estoy bien. Y muy contento pues de poder compartir con ustedes como una opinión. No, yo insisto en que no hago historia yo. Yo lo que tengo es una visión del urbanismo y eso es lo que voy a compartir con ustedes esta noche. Bueno, Alberto, maravilla. Entonces empecemos. Por favor, si puedes compartir tu presentación. Alberto, de muy corcho, como decimos por aquí, ha hecho una presentación maravillosa. Hemos discutido varios días su contenido. Y pues como el objeto es mostrar Cochabamba en el siglo XX y hasta la actualidad, pues tenemos un recorrido súper interesante. Si puedes poner en pantalla completa, Alberto, por favor, te agradeceremos. Espérame, no sé hacer eso. A la izquierda, donde dice desde el principio, ahí abajito, eso. Maravilla. Pero no pasa nada. Ya pasa. Ahora sí. Bien, entonces, pues. Alberto, cuéntanos, por favor, cómo recibe Cochabamba el siglo XX. Si bien tu presentación se llama Fases del Urbanismo en Cochabamba, es una historia urbana, cuéntanos cómo llega Cochabamba al siglo XX. ¿Qué antecedentes previos pueden condicionar la situación de Cochabamba en el siglo XX? Adelante, por favor, Alberto. Gracias. Mira, les envié un artículo que sé que lo has compartido en el IBU, la página del IBU, justamente como un antecedente a esta charla que yo voy a empezar ahora. Los antecedentes son desde la fundación, cuando Cochabamba, alrededor de 1572, llegan los primeros españoles y le compran las tierras a los caciques de Sipe-Sipe. Desde ese momento ya empieza a generarse una cantidad de problemas porque no había mucho orden, como era un territorio de nadie, los encomenderos se apropiaban de sus tierras y dejaban entre medio de una encomienda y otra encomienda algo que se llamaba ejido. El ejido es una palabra que en urbanismo ustedes los van a conocer bien. Era la visión española de dejar áreas verdes, espacios verdes entre los límites de una encomienda y los límites de la otra. Con el tiempo, resulta que los españoles entre sí mismos empezaron a tomarse, por cuestiones del agua, empezaron a tomar y ocupar tanto las encomiendas de otros españoles como los ejidos. Y con el tiempo los vecinos
llamar que en la historia se los llama los naturales, igual empezaron a entrarse tanto a las haciendas como a los ejidos, los ocuparon. Y resulta que con el paso de las décadas se armó una sociedad donde la toma de tierras y la ocupación de tierras era algo absolutamente normal, natural, pero lo que yo desprendo de estas lecturas sobre historia urbana es que la sociedad que se formó no tenía ningún apego a las normas. Y yo he llamado eso que la anomia es lo único que yo considero como que el cochabambino tiene identidad y es la anomia. No cumple reglas, no cumple normas, no acepta. De ahí está el problema para ustedes, los planificadores, porque pueden hacer el mejor de los planes, pero no los van a cumplir. Y ese es un tema que a mí me gustaría que ustedes lo comprendan como un antecedente a lo que vamos a empezar a ver ahora, fases del urbanismo. Es un pequeño textito donde se les muestra pues que la sociedad cochabambina, lo que se formó ya cuando aparecieron mestizos, etcétera, no fue una sociedad tranquila, sino eran puras peleas. Y se peleaba primero por las tierras, luego por el agua, la proximidad del agua, y luego jamás se pudo lograr un acuerdo, un pacto social entre cochabambinos para resolver problemas. Entonces, yo quedo absolutamente desconcertado y digo, 450 años no es nada, porque ahora estamos exactamente en lo mismo. Pedir un acuerdo, un pacto social para resolver un problema, por ejemplo, el agua para el Distrito 9, lo que ustedes quieran, el río Rocha, no hay forma de hacer un pacto. Entonces, esa es una herencia y a mí me parece que al decirles a ustedes que 450 años parece que fuera ayer, es como el tango, dice que 20 años no es nada, ¿no? Aquí resulta que estos 4 siglos mantienen una sociedad que eh, con las mismas características de antes, el uso del idioma, de la ropa, de la forma de comer, de vestir, quienes construyen con calamino, quienes construyen con adobe, con paja, con caña hueca, son formas que se han mantenido. Y cuando tú ves, no vas a decir que no ha cambiado nada. Claro que ha cambiado, pero un poco, y esos son los temas que a mí me encantaría discutir con ustedes. Hasta ahí llegaré con esos antecedentes. Vamos, Alberto. Cuéntanos los Entonces, chismes de Cochabamba. entonces primero, volver a insistir en que yo no hago historia urbana, yo soy sociólogo, no soy historiador. El historiador es alguien muy, muy estricto, yo soy muy flexible. Lo que yo hago es contarles cuentitos, soy un cuentista social. Ese es mi oficio. Entonces, cuando llegue el siglo XX, llega a Cochabamba, llega en una situación tan pobre, tremendamente pobre. Era una sociedad, una economía de una sociedad agraria latifundista. Y esto quiere decir que era piramidal, unos poquitos arriba y la gran masa abajo. La guerra del Pacífico hizo que la gente que volvía de la guerra del Pacífico no tenían trabajo. Estaban afectados por pestes, cólera, bubónica, que diezmaban a la población. La vialidad de los caminos eran impracticables y todos los relatos que hay es que había muy poca higiene en calles y mercados. Los desperfectos de las casas se iban a una acequia que se llamaba la carbonería, que vamos a ver, les voy a mostrar una imagen de la carbonería. Pero ¿cuál era la idea? Que se llega al siglo XX muy pobres y esto hace que ustedes lo tienen que comprender bien. Los que hacían los censos desde 1882, 86, describían a la población con un exceso de gente soltera. Decían,
ningún varón se atreve a contraer matrimonio porque no tiene cómo mantener. Entonces, era tal la pobreza que ha generado pues una cantidad de, eh, de problemas que lo vamos a discutir con ustedes. Pero la característica era que seguía, durante todo ese siglo, esos 2 siglos o 3 siglos, se mantuvo esa anomia social. Nadie obedecía ni leyes ni normas. Entonces, la ciudad aquí en el Estado liberal, ustedes recuerden, el general Pando gobernaba el país y tenía la reforma federal trataba de influir y destruir lo que se llamaba el imperio de la oligarquía minera y hacendal. Un proyecto difícil, un proyecto político difícil, y gobernaron hasta 1920, pero con una cantidad de problemas entre los cochabambinos, porque todos los proyectos se discutían. Los proyectos, por ejemplo, la luz eléctrica. Si llegaba al Consejo Municipal esa discusión, decía, para darles un ejemplo, ¿para qué queremos luz eléctrica? Basta y sobra la luna cochabambina. Entonces, esa era una imagen de pelea. Eso es lo que yo les digo, toda idea discutida. ¿Ya? Los proyectos, por ejemplo, era traer el ferrocarril de Oruro, pero para ello plantearon que aparte de ese costo del proyecto, que lo iba a pagar un extranjero, se tenía que expropiar la finca del monasterio Santa Clara. Eso afectaba los sentimientos religiosos de muchísima gente y se creó un tremendo problema y un tremendo debate. Aquí les quiero mostrar que en la ciudad habían 21.886 personas en el censo del año 1900. Y las razas, ustedes pueden verlas al ladito en el cuadrito ese, indígenas y mestizos eran la mayoría, blancos una minoría completa y negros muy poquititos. Entonces, estos cuadritos, acá me quiero detener un minuto, he puesto estas ocupaciones laborales al empezar el 1903, ¿ya? Para que vean ustedes que no había producción. Había muchos zapateros, 1.827 sirvientes, pero ser propietario de la tierra era una ocupación, 1.600 casos. Y entre los mayores, los estudiantes y las costureras, seguido de comerciantes, cocineros, etcétera, agrimensores. Ustedes revisan con calma esto, no van a encontrar gente que producía. Entonces, este es lo que se le llamaba, lo que se llama la economía hacendal. Los hacendados vivían en una estructura piramidal, con todo el mundo tenía sirvientes, pero lo que se exportaba, lo vamos a ver un poquito más adelante, eran cuestiones que producían artesanos indígenas. Entonces, no era una exportación de productos agropecuarios generados por la economía hacendal. Y Pero Alberto, una pregunta. Tú dices que llegamos a 1900 con una pobreza bastante alta. muy Pero estamos alta, hablando de que estos pobres eran básicamente los mestizos y los indígenas, así es. ¿cierto? Y que esta pobreza también estaba caracterizada, digamos, por la reducida producción en general que tú muestras. Claro, justamente he puesto el cuadrito para que ustedes vean que era una sociedad donde no se producía, ¿ya? Casi nada. Y si retrocedemos un segundo, ustedes van a ver, miren las chicheras. 553 chicheras para 21.000 habitantes. Si asumimos que las mujeres no bebían ni los menores, pues la división te da una chichería para cada 18 personas. Era un tipo de sociedad muy compleja. Y el comercio, por ejemplo, se traía, los que exportaban, los que importaban, traían bienes de Tacna y Erika en burros, en fletes de burros, por las rutas de Tapacarí y Arqui. Pero de acá miren lo que enviaban: achiote, aguardiente de frutas y miel,
ají de Valle Grande, de Misque, alforjas tejidas, bayetas, cacao, cascarillas, cera, chocolate labrado, frutas, harina de trigo, maíz en grano, verduras y legumbres. Es bien difícil discutir que haya habido una producción hacendal, cortar, ¿ya? La industria de la chicha lo he mostrado. 545 chicherías en una sociedad de 21.000 personas que no se contabilizaba a San Joaquín de Itosta, que no entraban en el censo. Entonces, es importante mostrar la importancia de la llegada de europeos. Perdón, Alberto, antes de eso, es que lo que tú estás diciendo es muy importante. Tú estás diciendo que las haciendas, las decenas, centenas de haciendas que había por esta región, no producían finalmente, ¿cierto? Así es. Entonces, No hay... ¿de qué se ocupaban los hacendados? ¿En qué basaban su capital? Mira, vas a entrar en un tema que nos va a provocar una cantidad de enemigos en Cochabamba. Van a decir, pero si Cochabamba es el granero de Bolivia. Claro, ese es el imaginario. Claro, lo que pasa es que habría que ver cuándo era ese granero. Cuando se enviaba productos a la minería de Potosí, era un momento en que sí se enviaba harinas, trigos, qué sé yo, producidas en las haciendas. Pero eso era mucho más adelante, ¿ya? Entonces, ese es un tema difícil que hay que anotarlo porque va a provocar debate. Estas cosas no son aceptadas por todas las personas. Dicen que Cochabamba sigue siendo agrícola y eso voy a mostrar también con datos de los PDMs en el año 2000, cuando lleguemos a ese punto, que no hay tal. ¿Entiendes? Entonces, a donde quiero quedarme para todos es que gracias a los inmigrantes europeos, alemanes, ingleses, que están ahí, los he contabilizado en un pequeño censo, cambió la sociedad agrícola urbana, porque era una ciudad agrícola, ¿ya? Desde que le compraron de mala manera a los caciques de Sipe las tierras, siglos de luchas por la tierra, cuando llegan a esta fase del siglo XX, después de 300 años, 350 años, la sociedad empieza a cambiar con el aporte de los europeos, alemanes, ingleses, que ustedes lo vamos a ver con calmita. Estos alemanes nos trajeron dos cervecerías, lo que era la Taquiña, que no se llamaba así, y la cervecería Colón. Primero cerveza, después trajeron el yogur, no conocíamos el yogur, los embutidos. Entonces la sociedad cochabambina empezó a consumir cosas que no sabía de antes, no tenían, ¿ya? Y empezaron a importar maquinaria agrícola, etc. Entonces los grandes proyectos al empezar el siglo XX seguían siendo el ferrocarril Oruro, que era un enorme debate porque ya te digo, querían quitar parte del monasterio de Santa Clara para pagar una partecita de lo que era el ferrocarril, no era pagar todo el ferrocarril. Pero estos europeos tenían una visión regional muy grande. Mira, este ferrocarril de Oruro lo tomó una casa de Vez. Ese apellido no lo he podido encontrar. Pero hacia el Beni, otros pensaron que había que llegar con ferrocarril al Beni para favorecer a los gomeros. Ya, esa es la visión regional grande que les di. Y una compañía, Arnold Jacobi, también extranjeros, propuso una carretera hasta el río Chimoré. Ya se sabía que la agricultura más fuerte era Chapare. La goma pagaba impuestos al Estado, pero fue un siglo terrible porque tuvimos la guerra con Brasil, ¿ya? Y era una situación realmente grave, fregada, porque mucha gente cochabambina fue pues a la guerra y tuvieron que traerlos desde el Beni en las condiciones más duras. Pero, ¿qué pasaba con estos socios europeos, ingleses y alemanes? Eran muy
favorecidos por la sociedad cochabambina. Los aceptaban en el Club Social, en el Rotary Club, en todas partes, porque esta idea de que extranjero, buena persona, con plata, era pues una inyección importante para lo que es la organización de las familias en Cochabamba. Entonces, acá llega en esos Alberto, años, Alberto, antes de que pases, por favor, sí, propaganda además para ti. Este artículo sobre los migrantes en Cochabamba, que lo leí con mucho gusto y ahí me enteré desde tu perspectiva el impacto y el peso realmente de los migrantes en Cochabamba. Lo voy a compartir ahí en la red de redes del IBU para que puedan también leer este artículo. Pero la pregunta es que quisiera que comentes en general de dónde vienen estos extranjeros y por qué vienen a Cochabamba. ¿Cuál es el atractivo de Cochabamba para esta gran migración que tú, en el artículo que comento, relatas? en realidad, Edson, no era una gran migración, eran 35 alemanes. Bueno, estos son migrantes. Esos migrantes que llegan y llegan a una sociedad absolutamente pobre, ¿entiendes? Porque cuando ellos llegan, un añito antes de que empiece el siglo XX, llegan ellos y se encontraron por una sociedad vertical, no había nada, muy pocas cosas para comer. Te digo, no conocían el yogur ni los quesos, se fabricaba quesillo, pero no quesos. Entonces, ellos traen embutidos y muchas cosas. Ahora, la pregunta tuya es, ¿por qué llegan a Cochabamba? No puedo responder eso porque es muy complicado. Seguramente primero llegaban a las minas, hacían algo de dinero en las minas y pasaban a la ciudad a asentarse. Y ahí en muy poquitos años teníamos de aéreo, teníamos tranvías, teníamos dinero para poner al ferrocarril. Esas compañías extranjeras de alemanes, franceses, querían construir los grandes proyectos de Cochabamba. Pero es bien difícil explicar por qué se venían a una sociedad tan pobre. No puedo entenderlo, ¿ya? Entonces, pero sin embargo, ustedes van a ver a partir de estas láminas el concurso de estos extranjeros, y me alegro que puedas difundir ese trabajito sobre los inmigrantes europeos en Cochabamba, porque nos da una idea de cuán importante era esa gente. Y cómo llegaron, no lo sé, no puedo explicar, pero su acción económica era muy grande. En unas pocas láminas vamos a ver que el año 35 empiezan a llegar palestinos. Y la gente en Cochabamba empezó a comparar al palestino, lo llamaba turco, que inundaron todo el centro de la ciudad. Pero ya vamos a llegar ahí. Lo que quiero decir es que hay dos momentos de llegada de inmigrantes, en 1900 y en 1935. ¿Ya? Entonces, este primer plano que nos plantearon, eran muy pocas manzanas, 142, que se fundó con 142 y creció muy un poquitito. Pero ampliaron algunas calles, les cambiaron, pues se llamaba Comercio, le cambiaron por Nathaniel Aguirre, la San Juan de Dios le llamaron Esteban Arce. Claro, no van a entender eso aquí nuestros asistentes de otras ciudades, pero se demolió el convento Santa Clara, se abrió la calle España hacia el Prado y se habilitó la calle La Diagonal o la calle Salamanca, que sale de la Plazuela Colón, y se llamó la Peras Calle porque había mucha fruta en ese momento. En 1913 se proyectó el alcantarillado por otro extranjero, Big Man Powell. ¿Ya? Y a quien quiera, yo he obsequiado un ejemplar, un librito, pero tengo el libro de este Big Man Powell. Si ustedes quisieran, podemos escanearlo, volverlo a PDF para que ustedes vean, porque las descripciones de Big Man Powell sobre nuestra sociedad eran terribles. Miren, al centro, ustedes lean, el informe de este Powell dijo: la población apenas tenía incrementos debido a las defunciones por plagas y pestes. En 1912
el número de nacimientos fue de 1909 personas, pero murieron 1530. Entonces, Powell decía, las causantes de tanta mortandad en Cochabamba eran las condiciones sanitarias, que eran pésimas. Era repésimo, no había alcantarillado, la carbonería mandaba todos los desechos en medio de la ciudad. La gente enterraba a sus muertos con ataúdes abiertos y los sacaban y los llevaban hasta el cementerio, y en todo ese camino por llevar el ataúd abierto enfermaba a un montón de gente. Esta es la sequía a la carbonería. Si ustedes se fijan, a pasos de la plaza principal pasaba la acequia, y todo el mundo lo usaba como alcantarilla, ¿no? Estaba construida de cal y piedra, su altura variaba por ciertas calles, usaba toda la calle desde, diríamos, del norte hacia el sur, ¿ya? Esas calles no las voy a mencionar para que nos puedan comprender los participantes de esta explicación. Y todo lo que entraba, lo sólido, entraba en descomposición. Entonces, la fetidez de la ciudad era terrible, ¿ya? Y lo que pasaba en los mercados y la vida misma acá dentro de la ciudad era muy grave. Al final, por fin, llegó el ferrocarril, ¿ya? Pero cuando yo digo que los cochabambinos peleaban de todo, era porque pelearon muchísimo en el Consejo Municipal, y la gente en las calles salía con pasquines a insultar a quienes afectaban el sentimiento religioso para cómo van a tocar el monasterio de Santa Clara, o sea, van a tocar el tema de la religión, importantísimo. Pero la ciudad, la polvorienta e infectada ciudad, era un escenario de fuertes luchas partidistas, ¿ya? Y tenían, obviamente, los proyectos, como pretexto, los proyectos de mejoramiento urbano. Los tranvías en la ciudad. Cuando uno hace una entrevista a la gente mayor, que puede recordar el tranvía, era absolutamente racista. Había gente de clase media alta que vestía de corbata, como en la foto se ve en la foto, pero eran tremendas peleas porque en el vagón delantero iba la gente de pollera y subían más cantidad de gente de lo que la norma permitía. Entonces la pelea era terrible porque hay fotos increíbles donde ese tranvía está volcado en plena plaza principal por exceso de peso, porque las personas subían con bultos, comercio, etcétera, y al no cumplir la norma se afectaba inmediatamente. Pues he puesto un letrerito ahí de que un Julio Canaut, que ese apellido es muy conocido en Cochabamba, estableció un primer tranvía en 1902. Ya dijo que antes que haya la luz eléctrica era un tranvía a tracción animal, pero esas ideas de progreso eran pues fruto del valor de los extranjeros. Aquí es donde quería llegar. Llegaron palestinos, escapados seguramente de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1935. Y cuando llega esta gente, cambiaron el casco viejo. Para darles un ejemplo, solamente en la plaza principal había 21 negocios de palestinos, ¿ya? Y esos palestinos crearon la Cámara de Comercio, una cámara importantísima hasta el día de hoy, en la Cámara de Comercio, y fueron medianamente aceptados por la sociedad, les decía turcos. Casarse con un alemán era perfecto, pero con un turco no. Entonces, quiero mostrar estos ejemplos para que vean que siempre hemos sido peleadores y racistas, solo que no lo queremos reconocer. No queremos reconocer. La gente desvía la discusión, hace cualquier cosa, pero no quiere reconocer cómo era. Estos palestinos importaron desde automóviles hasta tractores y equipos agrícolas. Ponían tiendas donde la gente iba a comprar ropa de varón y de mujer. Mi padre iba a comprarse bastones,
sombreros, chalinas, guantes, en negocios de los palestinos muy cerquita a la plaza. Entonces, lo que pasaba en ese periodo de la guerra es que se volvió a fragmentar la sociedad. Y ahí insisto que esta palabra de sociedad fragmentada la tengo desde desde los años 1572 en adelante, porque es una sociedad absolutamente fragmentada, quebrada, rota. Unos se unieron a la gran minería y otros empezaron a crear ideas de izquierda. Después de prisioneros de la guerra, dijeron hay que resolver el problema del latifundio y se aliaron, un sector se alió al socialismo con las Fuerzas Armadas. Y ahí empezaron a nacer los partidos políticos, el PIR, el POR, en contra de la rosca. Se levanta el MNR. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque era parte de esa sociedad tremendamente discutida en términos urbanos. Por eso he puesto en rojo esas cositas. Bien, aquí llegamos a una década de los 50, que es donde estoy seguro que voy a molestar a muchos de los arquitectos. Pero, Alberto, antes de que molestes, Ya. si podrías precisar cómo afectó la guerra del Chaco a Cochabamba. ¿Has tú podido rastrear algún tipo de impacto más profundo, digamos, que aquel que has mostrado? Porque la guerra del Chaco es un poco el renacimiento, ¿no?, de la Bolivia que hasta ahorita podemos conocer, el encuentro de los diferentes territorios, el nacimiento casi de la revolución nacional y este conjunto de ideas que tú tangencialmente comentas. ¿Cuál es el impacto de la guerra del Chaco y toda esta etapa en Cochabamba? Mira, En en los términos años sociales, 30 sociales, etcétera. se envió muchísima gente a pelear. Había tremendas discusiones. Ustedes pueden leer a Iván Finote en La Paz. Dijo, enviaban al indígena a pelear por la tierra. Y decía, no voy a ir, que vayan los terratenientes, la tierra es de ellos, no es mía. El nivel de pelea era pero muy complejo. Entonces, ¿cómo afectó la guerra del Chaco? La guerra del Chaco fue, pues, haber enviado a la juventud, ¿ya?, de Cochabamba, comandadas por hijos de terratenientes que les daban el título de capitán. Más habían estudiado para ser militares. Entonces, era una guerra donde se enviaba al indígena a pelear en la guerra del Chaco. Un territorio terrible, infestado de bichos y calor y sin comida. Entonces, la sociedad cochabambina fue afectada por toda esa cantidad de gente joven que se fue a la guerra y que al volver le pasó lo mismo que les pasó a los que fueron a la guerra del Pacífico. Eran pobres, no había en qué trabajar. ¿Ya? Entonces, no tengo exactamente datos que pueda, me estás dando ideas para seguir investigando, si es que puedo, ese impacto de la guerra del Chaco en Cochabamba. Lo que sí te puedo decir es que la pobreza seguía siendo muy fuerte, a pesar de la llegada de toda esta gente extranjera, palestinos, que traían bienes de consumo que no podía consumir toda la gente. Era traer telas y casimires y ropa, no era pues para el consumo de toda la población. Era muy selectivo el consumo, la oferta era muy selectiva. Pero entonces entraremos aquí donde aquí estoy seguro que voy a provocar muchos problemas. A ver, vamos a ver. Unos Propóganos. arquitectos que estudiaron en Chile crearon el plan regulador con fajas frontales para reproducir el modelo de ciudad-jardín europeo de fines del siglo XIX. Y lo aplicaron, ¿no?, porque crearon políticas que afectaban la construcción en la ciudad. Y empezaron a aplicar también los retiros frontales, con un montón de argumentos que yo no los he puesto acá. Pero el hecho de dejar un frente trataba, según ellos, según el señor Urquidi y demás, una reserva de espacio para una eventual ensanche en el futuro de las vías.
Pero aquí es donde voy a crear problemas. Las buenas acciones, amigos y amigas, toda buena acción genera efectos negativos. Y si un planificador no puede calcular al menos 3 o 4 efectos negativos de una buena acción, su tarea como planificador no sirve. Si yo te digo, vamos a dar agua a todo el distrito 9 en la zona sur, buena acción. Y los efectos negativos, si uno no los calcula, resulta muy terrible pensar que las buenas acciones no siempre producen efectos positivos. Y acá, miren, estos arquitectos bolivianos que estudiaron en Santiago de Chile dijeron una enorme verdad. El territorio y la sociedad eran una sola cosa. Y de ahí surgió la edad de espacio social que está en toda América Latina. Estos amigos, estos arquitectos, dijeron algo muy bueno, es una sociedad. Pero si hacemos esta misma lectura hoy día, cuando lleguemos un poquito más adelante, espero que no me pasen el tiempo, lleguemos más adelante al año 2000, ustedes van a ver que los municipios hacen desarrollo humano sostenible para la sociedad que vive sobre el territorio y muy pocos proyectos territoriales que son el objeto de ser del ordenamiento territorial. Entonces, estas grandes ideas de estos arquitectos tuvieron efectos negativos, muchas consecuencias negativas que yo las puedo mostrar hoy día. Si ustedes examinan qué es lo que pasa cuando un alcalde en una provincia lejana de Cochabamba no sabe ni hablar, ni leer, ni escribir, pues tiene que resolver el desarrollo humano sostenible, tiene que resolver la pobreza. ¿Cómo lo hace? ¿Con qué funcionarios técnicos municipales se enfrenta a la pobreza? Esas son funciones que tienen las alcaldías, que han nacido en las ideas del arquitecto Urquidi, del arquitecto Anaya, de todos los arquitectos que en esa época plantearon una buenísima idea del espacio social. Entonces, en 1955, en los años 50 se produjo algo muy importante en Cochabamba en términos de urbanismo. El MNR, que gobernaba el país, dijo, hay un problema de vivienda y hay un problema de comercio especulativo del suelo urbano. Y planteó una reforma, ¿ya? Que en su texto está en cursiva, decía, las tierras sin edificar, que no cumplen una función social porque sus propietarios las mantienen sin edificar, deben ser expropiadas. Y se decretó que toda la propiedad mayor a 10.000 metros sea expropiada. Y el propietario podía quedarse con el 10%, 1.000 metros, cogiendo el lugar de los 10.000 que más le convenía. Entonces acá está el ejemplo. En Cochabamba se expropiaron unas pocas hectáreas en la Chimba, 4 en el Vinto. Pero ¿dónde fue a dar esas tierras? A miembros del MNR. No era una distribución en la sociedad en general. En La Paz se expropiaron 90 hectáreas y se repartieron entre obreros afiliados al MNR. Y en Santa Cruz, espero que hayan algunos orientales que nos están escuchando, se expropiaron 39 barrios y se le pusieron el nombre San Luis en honor a Luis Sandoval Morón. Lamentablemente, esta reforma urbana, que era una intervención desde el Estado hacia lo urbano, ese es algo que hay que discutir, ¿no? Porque hasta el momento ahora seguimos siendo intervenidos por el Estado de una manera absolutamente vertical. Solo duró 2 años por el gran problema de la resistencia a esta ley. Alberto, En los años 60, un dime. antes de que pases. De todos modos, el plan regulador que hace Jorge Urquidi y compañías, pensando en tu tesis, que somos una sociedad altamente fragmentada y siempre segregados, el plan regulador también tiene este componente, ¿cierto? O sea, esta configuración que tenemos en Cochabamba de que el norte vive población con economía con mejor economía respecto al sur,
también está planificado. O sea, si revisamos espacialmente el plan regulador, podemos corroborar de que la tipología de ciudad jardín, entre comillas, por ejemplo, está solamente al norte. Y al sur es la zona la zona de vivienda social, la zona con otro tipo de condiciones, ¿no? Entonces creo que es un importante también aspecto a resaltar, aunque nuestro amigo Marco Macías dice correspondía con su tiempo, pero evidentemente estaban reforzando un poco ya toda esa tradición, voy a decir, segregadora a través del plan regulador de Urquidi y compañías. No sé si has podido corroborar eso. Así es, mira, este plan regulador tenía la visión de la ciudad jardín, pero solo se aplicaba en el norte. A ver, ustedes piensen cómo se podía aplicar el retiro de fajas jardín al frente en la zona sur. Solamente una idea de cómo podía aplicarse, ¿no? En territorios donde no había catastro, no estaban delimitados los límites de las personas, ¿no? O sea, la idea de ciudad jardín fue una idea para el norte y ha traído muchos efectos buenos, pero también muchísimas heridas a la ciudad. Lo podemos ver en los retiros frontales, en las calles del centro del casco viejo de esta Cochabamba. El casco viejo entra y sale al antojo de gente que definía quiénes podían y quiénes no podían salir hasta cierto nivel. Ahí es donde yo le llamo heridas a la ciudad. Entonces volveremos un ratito atrás, en los años 60. Se produce un boom de los mercados inmobiliarios. Se vendía todo, igualito que se vendía en el siglo XVI, ¿ya? Pero en Cochabamba, el censo de 1905 dijo que solamente el 31% eran propietarios. Revisando los censos, 31, 47, 65, 53, el censo 2012 muestra que hay 54% de cochabambinos residentes en Cochabamba propietarios de sus viviendas. Yo no sé si este dato está mal, pero a mí me afecta muchísimo, porque es decir, la mitad es propietario, la otra mitad no. ¿Y por qué no hay luchas sociales por la vivienda? ¿Por qué no salen marchas? ¿Por qué no se hacen lío en la COP, en las federaciones sindicales por el tema de la vivienda? Ha desaparecido del debate académico el tema de las casas, la vivienda. No está. No sé, yo no encuentro un lugar donde la gente discuta, porque tenemos que ver que si crece los propietarios es por los mercados inmobiliarios, porque no me podrían demostrar ningún arquitecto que se produjo vivienda social desde el Estado. Si podríamos decir, sí, el Estado construye vivienda. En estos últimos 14 años sí han construido edificios, enormes bloques. Pero otro tema para debatir. Entonces, lo que quiero rescatar de los años 60 es que el plan regulador del arquitecto Urquidi sí tenía una visión macro, y eso es muy importante porque creo que esa visión es la que hay que recuperar ahora. No estoy diciendo recuperar la ciudad de Jardín, la visión de región. Ellos plantearon que la extensión de la ciudad hacia el Valle Alto. Urquidi lo planteó, y creo que esa visión de región es lo que da vida hoy día a la región metropolitana Canata. Cuando uno piensa ya no en ciudad, sino en región, ese es un pensamiento de estos años que creo yo que es muy, muy importante recuperarlos. Entramos a una fase 3, que es justamente despuesito en los años 70, ¿no? Que yo le he llamado la urbanización lineal, ¿ya? Todas las actividades económicas de Cochabamba más la gente vinieron a vivir sobre la carretera con un bracito hacia Clisi y Punata creado por la cocaína. Efectos de la cocaína en el territorio de Cochabamba. Entonces, esta urbanización lineal es algo bien importante para discutir, porque nos dice la cantidad de actividades industriales que hay. Para darles un puro datito, Cochabamba tiene más de 10.000 industrias. Yo las he podido marcar dónde están las industrias grandes, medianas y pequeñas
en este mapita de urbanización lineal. No es el tema de esta charla. Pero algún día podemos discutir localización de las actividades económicas e industriales en este tipo de urbanización lineal. Entonces, lo que se produjo es una nueva conformación regional. La gente empezó a recibir preferencia por residir en áreas urbanas. ¿Qué quiere decir eso? Abandono del campo. Emigración de las áreas del Valle Bajo hacia la ciudad, hacia esta urbanización que es de Sipe hasta Sacaba. ¿Qué pasó con eso? Los efectos negativos. Se estancaron las provincias altas. ¿Ya? Se reconcentró lo rural próximo a la región. Esto nos lleva al debate que está presente en el IBU, campo-ciudad. Esta interrelación, esta mutua dependencia que ya no podemos hablar de ciudades. Nuestro amigo arquitecto Guillermo Basoberri lo plantea claramente. Ya no se puede, hay que pensar en lo regional que une. El concepto regional que fue planteado en los 60 permite que podamos aplicar algo más directo, más certero al examinar las relaciones campo y ciudad. ¿Qué era esta urbanización lineal? Un eje de concentración mercantil y con una inseparable relación entre los valles y el Chapare. ¿Cuáles son los efectos negativos? La ocupación de las calles por la economía convencional, ¿ya? El pueblo pelea por el espacio público y lo utiliza para cuestiones económicas. Ustedes dominan eso. Comerciantes en las calles, en las plazas, escuelas. El espacio público es absolutamente ocupado y se vende a precios increíbles. Los sindicatos del transporte son terribles porque tienen unos beneficios impresionantes, usan la ciudad pero aportan poco. Pagan el 50% de los impuestos de un ciudadano común como tú o yo. ¿Ya? Entonces, la identidad de los vecinos vuelve a ser anómica. Nadie hace caso de leyes ni normas, igualito que hace 450 años, es la misma cosa. Los años 70. En los años 70 se llega, miren, después de un periodo así tan complicado, el coronel Rivas, 4 veces electo, puras obras, ¿ya? Ya no quiero entrar en los temas políticos porque bien complejos los temas políticos. Se alió a Hugo Banzer Suárez con ADN, electo 4 veces, después la UCS, el MNR y gente de la ADN lo bajan. ¿Qué hizo? Abrió la avenida Ayacucho y la avenida Aroma, destruyó edificios patrimoniales en el casco viejo, ¿ya? ¿Y qué sucedió entre medio? Se aprueba el plan director que es la Biblia de los arquitectos, ¿ya? Es el único plan aprobado, pero con serios problemas, porque fue aprobado en un periodo de dictadura militar. Entonces, también la resistencia crítica de los críticos. Pero ese plan director habló, flexibilizó lo que eran las áreas urbanas, el radio urbano, e incorporó nuevas áreas pensando en que se podía crecer 20 años más. Gran plan, algún día podríamos discutir eso. Alberto, antes de que pases a los 80s y las dictaduras, ¿cómo encuentras Cochabamba durante las dictaduras? Si bien don Topadora, Humberto Coronel Rivas, es el alcalde por este periodo, digamos, o casi todo este periodo, pues ¿cómo impacta la dictadura, por un lado, y cómo impacta toda la normativa, legislación urbana que produce Panzer? Los años 70 es el momento, digamos, contemporáneamente, Orlando, donde se produce mayor cantidad de instrumentos legales urbanísticos, instrumentos técnicos también, ¿no? Desde los planes sociourbanos hasta propuestas de leyes de uso de suelo, leyes de suelo urbano, y otra, como el Ministerio de Urbanismo y Vivienda. Toda esta institucionalidad alrededor de lo urbano, por ejemplo, que está trabajando durante la dictadura, interesantemente, y con Banzer además, cómo afecta a Cochabamba, por un lado, y además todo este fenómeno de la dictadura
también qué impactos, qué efectos tiene en Cochabamba. ¿Tienes algún conocimiento de esto? Mira, quiero decirte algo que es bien complicadito. Bajo las dictaduras en los años 70, jamás se produjo tanta ciencia social y tanto pensamiento urbanístico. Bajo dictadura la gente producía más, ¿ya? Y los grandes debates sobre el tema de la vivienda, ahí surge Manuel Castells en los 70. En Colombia, te llevo más lejos, en Colombia, ¿qué cosa no tiene en leyes Colombia? Pero de la ley y lo que es su verdadera sociedad hay una distancia enorme. Están tremendamente adelantados en legislación sobre género y feminismo, pero lo que pasa en su realidad no es igual. Entonces, en los años 70, todas estas ideas urbanas no las aplicó don Humberto Coronel, primero porque no había urbanistas que captaban esa legislación que era muy importante en la ciudad de Cochabamba. Yo te digo, habría que buscar con calma, pero esa relación entre dictadura y urbanismo, bien difícil porque don Humberto estuvo pues entre los 70 hasta los 90, hasta los 93, un periodo muy, muy largo de dominio del control político municipal, pero no conocemos detalles de la legislación y de las normas urbanas. Claro, se derrumbaron edificios arquitectónicos, se quitó ese enorme muro y hermoso que había en el Prado, desapareció. Hubo una cantidad de destrucción de cosas que impactaron en Cochabamba, pero no te podría decir que eran por normas municipales. Tengo una idea de que si había que favorecer la circulación vehicular, si no hubiese ampliado la Heroínas, que era la calle Perú antes, ni la Ayacucho, pues la vida de Cochabamba hoy día sería bien compleja, porque sería como una calle Jordán o Sucre que apenas tiene aceras, o como la calle España que tiene 20 centímetros de acera. Si no hubiese hecho esos impactos de destrucción, don Humberto, pues Cochabamba no tendría una X que cruza las ciudades y cambia. Bonito tema, lo voy a anotar porque es un lindo tema para discutir. De todos modos, por ejemplo, Marco Macías dice que el MNR de ese momento, ¿no? Lo que había hecho es prevendalizar todo el sistema municipal, ¿no? Dotando terrenos a barrenderos, a funcionarios en la zona sur, y ya desde ahí empezando a destruir supuestamente el plan regulador, al cual, por ejemplo, sobre el cual don Franklin Anaya denunciaba este tipo de cosas. Ese comentario hace por ahí Marco. Ah, sí. Marco está en lo correcto, yo lo he dicho. Cuando se reparte en 1957 las tierras expropiadas, eran militantes del MNR. Eso era. ¿Quién era Luis Sandoval Morón? Vean su trayectoria en el MNR. Claro. Eso, hay un vínculo directo y muy estrecho. Marco está en lo correcto. Entonces, sigamos acá porque no sé cuánto tiempo tengo. Llegamos a los años 1980 y tantos, donde la expulsión de mineros afectó a Cochabamba. Llegaron como 25,000 y ocuparon áreas no urbanizables y zonas agrícolas. Con la llegada de ellos se crearon miles de conflictos entre los propios vecinos. No eran conflictos entre la autoridad municipal y ellos, los mineros. Los mineros se defendían diciendo que habían comprado terrenos antes, años atrás. Habían venido a ocupar sus propios terrenos. Pero al quedarse en la ciudad, se volvieron comerciantes y artesanos. Pero en esos años en que vinieron los mineros a Cochabamba, la tasa de crecimiento subió pues, a más de 4% cuando lo normal era 2,84. Quiero insistir en estos temas para los arquitectos. Cuando hablan de que Cochabamba crece desmesuradamente, usan palabras impresionantes. Pero crecer al 2,8% no es nada.
Santa Cruz crece entre el 10, 11, 12% anual. Eso es crecer. No 2.8. Las tasas de crecimiento no condicen con el discurso de los arquitectos. Ahí quiero llegar. Entonces, campesinos, minifundistas y mineros tomaron y ocuparon tierras exactamente como era en el siglo XVI. Aquí entra la fase 4 de esta visión, es una opinión personal sobre el urbanismo, no es historia. Pero creo que la ley 1551 de los años 90 fue clave, porque eso sí fue un elemento clave del urbanismo. Los vínculos entre la sociedad civil y las alcaldías eran tremendamente rudimentarios. En todo el periodo anterior, el vecino casi ni existía, ¿no? Pero, y las inversiones se hacían a dedo. Se invertía donde eran amigos o vecinos que presionaban al alcalde para que haga obras urbanas en los barrios del norte de la ciudad. Con esa ley se crean las casas comunales, pero el municipio seguía siendo social y territorialmente inconexo, ¿no? El sur fue designado por una ley nacional agrícola, por tanto, sin servicios básicos, ley que está presente hasta el día de hoy, y el próximo alcalde que hará cuando tenga que llevar agua al sur va a tener que incumplir la ley. Esa ley no se puede decir que es agrícola, no puede recibir servicios básicos. El centro histórico fue afectado por construcciones ilegales. Aquí, la clase media también es anómica y voy a probar esto en las próximas líneas, de que la clase médica también no es que el campesino o el indígena ocupa tierras y es culpable de todo. No, la clase media ha hecho barbaridades en la ciudad, ¿ya? Pero resulta que ese ejercicio de la ley 1551, de lo que se llamó la planificación participativa, a mi juicio, desde mi perspectiva, es un ejercicio inútil. Los vecinos, ahora como se recibe plata por cantidad de población, mandaban a traer su gente en las elecciones para que su municipio tenga más gente y puedan recibir dinero. Y con esos proyectos, lo que se habla de participación vecinal es hacer POAs. Y los POAs, estimados amigas y amigas, son miles de proyectos que hacen desde techado de un gallinero, ¿no? Y obligan al alcalde a cumplir esos POA. Mientras tanto, los técnicos, planificadores, miran de palco, porque no pueden hacer nada contra esa propuesta vecinal con los POA. No encaja un POA con ustedes leyeran, yo sí los he leído, la cantidad de los POAs, miles de POAs, ¿no? No tiene nada que ver con una visión grande de su municipio. Piensan, miran en su calle, en su vecino, no más. Pero sucedió algo más importante. Como donde hay plata y pelea, en esas épocas de los 90, los dirigentes vecinales se volvieron enemigos de los gobiernos municipales. Entonces no podemos hablar de gobernabilidad. Y eso justo coincide, en 1996 se formula el CISPLAN, lo vamos a tocar más adelante. Entonces, aquí es donde digo que la clase media se portó mal con Cochabamba. Yo realicé un estudio sobre 3.500 folders de la alcaldía. Mostró N irregularidades. En la San Martín, la 25 de Mayo y Aroma, habían 776 edificios. 258 de ellos estaban en superficies menores a las que el reglamento del 91 decía que debían tener superficies de 330 metros cuadrados. En Calacala y Querétaro, 195 metros. Ahí empezaban desde los planos de construcción con serios problemas. Los distritos 7, 8, 11 y 12 del casco viejo, considerados comerciales, presentaron anormalidades múltiples.
Los planos se aprobaban, pero tenían fallas de omisión e inadecuado procedimiento funcionario. 58 edificios estaban inconclusos en esa época cuando yo hice el estudio. Si ustedes iban por la zona sur, por la Uruguay, cerca de la cancha, eran edificios inconclusos donde solo se ocupaba la planta baja con una tienda. Pero los serios problemas eran de pared medianera. Entonces, clases medias y sectores populares ocuparon lotes en el Parque Tunari, construyeron a su voluntad sin respeto por normas. Eso respalda lo que yo digo, ¿ya? No hubo capacidad para discutir, no había IBU. Esos problemas se podían discutir en unas mesas de diálogo y decir, bueno, a ver, nos pondremos de acuerdo en alguito. Alguito. Acá en Cochabamba, cuando ustedes leen la historia de la fundación de la ciudad en 1571-74, las peleas son enormes. Unos dicen que se fundó en el pueblito, otros dicen que se fundó en la Coronilla, otros en la universidad. Si no tenemos ni siquiera capacidad para acordar un lugar. Y eso es lo mismo cuando yo decía, no hay capacidad para hacer un acuerdo, ese es el problema. Y en esos años habían dos tendencias económicas. Una, la que se buscaba maximizar los beneficios de los propietarios, invertían su dinero. Y otra, la necesidad de trabajo de los arquitectos, que los inducía al pragmatismo laboral. No hay nada que hacer. Me he hecho enemigos por decir esto. La verdad que hacer investigación así a mí me cuesta. Algún momento podemos charlar de eso, pero hacer investigación social en Cochabamba, ser cuentista social en Cochabamba es bien complicado. Jamás hubo interés político para resolver estas y otras falencias. ¿Ya? Listo. ¿Cuáles eran los problemas? No había orden en el archivo de la Dirección de Urbanismo. Los documentos de cada folder, de los 3.500 folders, estaban desordenados. Mala identificación del responsable que redactaba. Deficiencias en el llenado de formularios. En la información técnica. Tan parecido este caso a Santa Cruz. En Santa Cruz lo que dice el folder técnico no tiene nada que ver con el edificio que está construido. Ya, métale $50 al Colla que nos arregle eso. En Santa Cruz resuelven pagando, ¿ya? Deficiencias en el cuadro de liquidación y gravámenes y pagos. Esto también tenemos que hablar. ¿Saben cuánto le debe, estimados amigos, la sociedad civil a la alcaldía de Cercado? 247 millones de dólares, porque hace 25 años que no paga impuestos. Y todos los perdonazos son, te perdonan unos centavos del impuesto que debes. No te dicen cómo vas a pagar la deuda a la alcaldía. Tema que queda flotando porque no tenemos capacidad de enfrentar esos problemas. Folders con documentación incompleta, no se construyeron parqueos, los pocos eran inadecuados, ahora construyen parqueos en 45 grados, una peta no sube. ¿Ya? Los 90, el alcalde Reyes Villa, voy a ir más rapidito, comenzó en ADN, recibió apoyo del MBL, la UCS, el MNR, formó después, el 96, crea la nueva Fuerza Republicana y enfrentó las crisis municipales utilizando el poder político, porque la historia de los alcaldes anteriores, habían abogados antes de Humberto Coronel. El poder político tenía que usarse de alguna manera en base a la presión. Utilizó imágenes de las culturas locales, la chicha y el chicharrón. Claro, quería llegar a los sectores populares. ¿Ya? Dijo, voy a pavimentar, pero pongan 5 bolsas de cemento cada uno. Puta, gran escándalo. No se daban cuenta que al pagar 5 bolsas de cemento, su propiedad subía un 20, 30, 40% en su valor. Con 5 bolsas. Los efectos, siempre les digo, o sea, buenas acciones, efectos negativos. Saber calcular. Pero hay que reconocer que construyó la avenida petrolera,
el Prado de la zona sur, el Teleférico, las avenidas Beijing, Melchor Pérez. Difícilmente que yo como sociólogo entienda cómo puede haber dos avenidas de semejante tamaño de norte a sur. Todo nos dice que la urbanización lineal, el flujo de vehículos es al revés, es de este a oeste, pero acá en Cocha tenemos no sé cuántos puentes flexibles y los que se caen sobre la 6 de agosto, porque hay alguna idea de que alguien pone puentes en la zona sur de norte a sur. No se puede justificar con conteos de vehículos, no se puede justificar un flujo norte a sur. Nadie sale del norte con un camión para llegar al sur, ni al revés. Bueno, ¿qué hizo? Ciclovías, parques, etcétera. Pero época donde los mercados inmobiliarios generaron millones de dólares a la gente que vendía. Pero puedes explicar, por ejemplo, de que haya dos avenidas tan grandes ahí, tan anchas, tan cerca, pues cuando uno tiene tierra por ahí, ¿no? Ya sabes a lo que nos referimos. Absolutamente. Y no Si he tengo querido, tierra ahí, pues hago nomás avenidas. no he querido decirlo porque se compraba a menos de $1 y se vendía a 60. Y con inversión Entonces, pública, pero bueno, vamos, al ver. vamos. Entonces, ya llegamos a la fase 5 donde ya se crea el CISPLAN. ¿Ya? Y el CISPLAN, el Estado empieza a poner normas de planificación. Y como todos ustedes saben, porque han debido hacer y leer los PDMs, 600 páginas de un PDM para CIPE-CIPE, por ejemplo, y agarra y pone el 80% son datos geográficos, flora, fauna, recursos minerales, ¿eh? Pero resulta que no hacen un análisis causal de esas variables. Y ese es un tremendo error que a mí me gustaría insistir, a ver si lo reciben algunos estudiantes de arquitectura y de ordenamiento territorial. Las variables territoriales tienen que ser cruzadas y buscar causas, porque si no, uno no puede entender. Se quejan, están invadiendo áreas agrícolas. A ver, leeremos los datos geográficos de esas áreas supuestamente agrícolas. No dicen eso. Habría menos lío en Cocha si se pudieran hacer análisis de variables territoriales geográficas correctas. Entonces, ¿qué hizo el CISPLAN? Se aplicó de nuevo el concepto de región, pero se pierde. Se dijo distritos y cantones. ¿Qué querían? Unir lo micro con lo macro. Me parece bien. ¿Ya? Las OTBs recibían plata con los POA, pero los PDMs resultaron casi nada para planificar. La planificación municipal se volvió errática e insulsa, porque los PDMs no te dan posibilidad de nada. Grandes volúmenes en texto, pero ninguna propuesta concreta. Ahí vamos a llegar a puntos más difíciles. Pero antes, Alberto, pero entonces en tu evaluación sobre Cochabamba, este modelo inaugurado por la participación popular y concretizado, o concretado, mejor dicho, con el CISPLAN, etcétera, no mejora Cochabamba en tu perspectiva. O sea, ¿cuál es tu evaluación? O sea, finalmente no mejora las condiciones, sí, no, un poco, ¿qué permite en términos de desarrollo, de mejora, digamos, de la vida cochabambina? No, pues no mejora nada porque yo te digo, he hablado muy bien de la llegada de inmigrantes extranjeros a Cocha, no puedo hablar bien de estos planes, del CISPLAN y de los actuales que se dictaron, eh, el SPIE y los PTDIs. Los PTDIs, vamos a llegar a ese puntito muy rápido. ¿Qué dijeron las normas? Que había que hacer cartas orgánicas, que había que hacer PMOTs. Estimados amigos y amigas, solo 4 PMOTs se aprobaron de 340 municipios. 4 aprobados. Una década perdida. ¿Cómo puedo decir algo bueno
Yo he sido director de un PMOD, jamás fue aprobado, ¿ya? Todo el trabajo en vano, sí, todo lo que se gastó para hacer el PMOD al TAC. El 2014 se formula la ley 482 de los gobiernos municipales, que define procedimientos burocráticos para coordinar con el nivel de tierras indígenas. Otro tema terriblemente difícil, ¿ya? ¿Cuál es mi evaluación? Está en rojito. Los 20 ministerios que hay en el país, debe haber 24, 23, se deshacen sus competencias y las pasan a los gobiernos municipales. Son ellos, pues, que tienen que cuidar el desarrollo humano sostenible. Ellos tienen que ocuparse de la salud, de la educación, ¿no? Ellos tienen que ocuparse de que la gente tome desayunito escolar. Son los ministerios, no las alcaldías, ¿ya? ¿Qué ha resultado de todo esto? Que las competencias de los gobiernos municipales se han hecho múltiples. Si haríamos una lista, las competencias dirían, bueno, ¿qué alcalde, qué técnico municipal, qué tendría que haber estudiado un técnico municipal para resolver estas competencias? O sea, hay un tema terriblemente serio que acá ni se menciona. No hay dónde discutir esto. Entonces el Estado interviene con un exceso de centralismo. La prueba está eso. Hagan carta orgánica, hagan PMOD, hagan esto, hagan el otro. No funciona. El 2015 crea el SPI. Por suerte, con una ley se constituye la región metropolitana Canata, pero su institucionalidad es muy débil. Lo que piensa el gobierno, los técnicos de Quillacollo, ¿ya?, no tiene nada que ver con lo que dicen los técnicos de Pinto, y menos con los que dicen los técnicos de Sipe. O sea, esta idea del escaso acuerdo entre cochabambinos, y aunque sean residentes de otros países, de otras ciudades en Cochabamba, hace pues que la institucionalidad sea débil. No hay manera de coordinar, no hay manera de decir estos PTDI se parecen y vamos a hacer lo mismo. Hay que hacer una estrategia de desarrollo integral, tremenda estrategia para definir usos de suelo. Vamos. Toda la estrategia de desarrollo es para lograr definir uso y ocupación del suelo. Yo, estimado amigo, amigos y amigas, no creo que sea tan complicado. Si uno hace un buen análisis de las variables geográficas, ningún problema pues para definir usos y ocupación del territorio. Gran problema, pero que... Alberto, más allá del análisis de la institucionalidad, al estar en un espacio más histórico, digamos, o de evaluación, si quieres, ¿cómo está Cochabamba en este contexto? O sea, tú estás hablando ahorita bien, pero estás hablando un poco de la generalidad de que de los PTDIs, de las estrategias, pero ¿cómo encuentras a Cochabamba? ¿Cómo se desenvuelve Cochabamba bajo esta institucionalidad? ¿Cuáles son las características de la ciudad actual? Porque estamos ya en 2015. ¿Cómo toda esta historia contemporánea se traduce en lo que hoy tenemos, ¿no? Más allá de que si el plan es bueno o malo, digamos. ¿Qué puedes comentarnos alrededor, por favor? Mira, lo que pasa es que, por suerte, el IVO me ha invitado a hacer un análisis crítico. Porque Exactamente. te puedo decir que no hay, a no ser que me demuestren físicamente, podemos ir a visitar, que un PTDI funciona en algún lugar de Cochabamba, yo quiero ir a verlo. Me gustaría filmarlo, hacer entrevistas, hacer un estudio del PTDI. Un hito, pues. Estoy hablando de uno en cualquier lugar de Cochabamba. No puede ser, no puedo decir nada aprobado que Cochabamba ha mejorado en su sistema vial, en su sistema de salud o en su sistema educativo. No puedo decir esas cosas, ¿ya? Creo que el impacto del desarrollo humano integral tiene un mínimo impacto en el territorio, y ese es un tema que hay que discutir, porque sabes que el futuro no va a cambiar. PTDIs van a ser
exactamente igual y los técnicos municipales van a tener que cumplirlos. ¿Cómo? No lo sé, pero el IBU sirve para discutir esos temas, su tarea es grandiosa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá en estas últimas dos láminas que me faltan? No es los proyectos, cuando yo digo excesiva intervención del Estado mediante la gobernación. Ahora hay, miren, 4 proyectos enormes desde la gobernación impuestos a las alcaldías de la región metropolitana Canata. Y ustedes pueden ver residuos sólidos. Ustedes me van a decir cuál se ha hecho y cuál no. Descontaminación del río Rocha, plantas de tratamiento, aducciones de Misicuni. Amigos, para hacer y para llevar el agua al Distrito 9, tiene que haber una aducción hecha desde el Paso hasta Colcapirua y de Colcapirua hasta el Distrito 9. CEMAPA está haciendo ahora tuberías, hace miles de cosas en el Distrito 9. No está terminada la aducción. Es un problema que ¿quién lo va a resolver? Este es un tema terriblemente serio para Cochabamba que no se hace. ¿Ya? Componente de riego ya no hay eso. Institucionalidad de Misicuni, tampoco hay ese proyecto. El segundo proyecto es sector social. Atención a mujeres en situación de drogodependencia. No me parece mal. En Cochabamba los jaladores son miles. Ciudad Mujer. Terrible porque no saben cuántos años se ha demorado dar la localización de Ciudad Mujer. Debía estar en Capinota o en Colcapirua. Una dependencia de consultores panameños que tenían que decir, los consultores tenían que decir al técnico municipal dónde, o al técnico de la gobernación. Complejo farmacéutico. Deberíamos estar con vacunas gratuitas. Centros infantiles, no tenemos. Proyecto del sector económico. Construcción, ¿no?, del tren. La terminal de buses. Tremendos problemas. Seguimos peleando. Los problemas sobre la ubicación de la terminal de buses es una enorme pelea entre arquitectos, urbanistas e ingenieros. No se resuelve. El Parque Industrial Santibáñez. La empresa privada, no saben, le mete 14 millones de dólares al Parque Industrial Santibáñez. ¿Cuántas empresas hay en el parque? Si exagerando 20. ¿Cuántas el proyecto? Dice llevar 500 industrias. Hasta la distancia entre 14 o 20 y 500 es enorme. Ahí en el parque hay agua, hay miles, 14 millones de dólares para que se vayan 500 empresas. No se van. ¿Ya? No es mi opinión, son datos. Ustedes pueden refregarme la cara, decir, aquí está el dato, hay tantas empresas. No las hay. Plan maestro de movilidad, dicen que iba a empezar el 20. Fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Complejo político, gobierno electrónico. Esas cosas son proyectos de la gobernación para los gobiernos municipales. Si habláramos de estos problemas que siguen, los problemas persisten, amigos. La sociedad civil sigue social y territorialmente fracturada. No hay posibilidad de pactos políticos regionales. Nosotros, para dar agua a la zona sur, necesitamos un pacto político que se firme y se cumpla. ¿Por qué razón? Miles de razones. Podemos explicar eso en algún momento. La zona sur no tiene servicios básicos. Las tomas de tierra. Estas son como en el siglo XVI. Siguen tomando tierra. Siguen entrando a donde quieren. Ustedes conocen perfectamente la situación de Tiquipaya y del Parque Tunay. Los mercados inmobiliarios dominan. O sea, no hay jamás, desde que se ha fundado la ciudad, jamás un mercado inmobiliario ha estado lejos del urbanismo. Hay que aceptar que la gente tiene tierra y la vende. Tiene una casita y la vende. ¿Ya?
La planificación depende de normas del Estado, pero la planificación no no es un instrumento la planificación para el cambio social. Da pega a los planificadores. Las leyes nacionales obligan a los gobiernos municipales a hacer desarrollo humano sostenible. El OT es una palabreja. El ordenamiento territorial de veras, pues ¿saben por qué? A mí no hay catastro. ¿Cómo vas a ordenar si no sabes contar cuántas baldosas hay en el piso? Si no hay catastro, ¿qué puedes hablar de ordenamiento territorial? Nada. Los técnicos municipales no meten goles, amigo. Juegan partidos y partidos y van reproduciéndose porque además no meten goles. La burocracia es muy ineficiente. Aquí termino. Nuestra sociedad civil no tiene ningún interés en conformar una sociedad unitaria, ni acepta cumplir ningún tipo de normas. La anomia social es un defecto o trastorno de esta sociedad que se niega a cumplir normas de todo tipo. Vayan ustedes en vehículo, yo en moto, y vean cómo se circula el vehículo en Cochabamba. Cómo te insultan cuando estás haciendo una maniobra. Cómo te liquidan. Es increíble, porque es el comportamiento colectivo, sin que estés cometiendo errores. ¿Ya? Hay una falta de regulación en todos los órdenes de la vida cotidiana. En todos los órdenes. Podemos tomar ejemplos de una ida a la cancha a comprar algo, papas. Y para que veamos exactamente qué es lo que pasa con gente que va a comprar algo a la cancha. Esta anomia es la única identidad cultural de los residentes de Cochabamba. Nos preciamos de ser discutidores y cuestionadores. Mira tú todo, del Colegio de Arquitectos, hay sus instituciones. Lees cómo se pelean y vas a entender exactamente cómo funciona esta idea. Las peleas es el orden del día. Hasta ahí llegaré, estimados amigos. Quedo atento a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, Alberto. Tu tesis es dura, ¿no? Tu tesis es dura y, bueno, más o menos has corroborado, ¿no? Más o menos has corroborado un poco que, evidentemente, la identidad puede ser esta fragmentación, esta separación permanente. Y tal vez esta tu hipótesis de que es imposible una sociedad unitaria también es bastante dura. Bueno, no pero tampoco sabemos si queremos una sociedad unitaria, ¿no? Creo que pensar en la unidad en este contexto y en este tiempo es un poco complicado. Pero bueno, pues estamos ya en tiempo, pero vamos a extendernos unos minutitos más. Quisiera invitar a mis compañeros, compañeras aquí del ebook a formularte unas preguntas de precisión que se han generado durante nuestra charla. Quizás quieres empezar, Ronald. Ahorita tu cámara y tu micrófono para preguntar. Hola, buenas noches. Ante todo, muchísimas gracias, Alberto, por toda, por toda la exposición. Ha estado muy interesante. Bueno, yo tengo preguntas. La primera es, esta concentración mercantil que en 1970, esta concentración mercantil del difícil acceso al suelo, ¿cómo afecta la economía de ese momento? ¿Cómo se ve afectada la economía de Cochabamba por el encarecimiento del uso del suelo? Después, los efectos del proceso neoliberal provoca una desigualdad social y esto genera los asentamientos que actualmente existen en la zona sur y Quillacollo, o sea, serían asentamientos informales, y esto logra el mercado informal, el mercado inmobiliario informal. Ya, mira, Ronald, rapidito, o sea, la concentración mercantil es porque ustedes deben comprender que el territorio, cuando la gente ocupa, se hace propio. Piensen ustedes en Potosí.
montañas altísimas sin vegetación. El virrey Toledo construyó 5 lagunas para que pase un río por la ciudad, para beneficio de los ingenios. Y el potosino se apropia de su tierra, aún siendo alta, a 3.900 metros de altura, como sea, vive del mineral que saca. Eso no es una opinión mía. Así vive Potosí hasta el día de hoy, ¿cierto? El diálogo con ese territorio es el tío. Puta, ¿qué cosa no se hace de diálogo con el interior mina? Pero en Cocha, cuando tú dices de qué vive el que está viviendo en esa urbanización mercantil al lado de la carretera, de qué vive, qué vende del territorio? No es una relación como el Potosí. Santa Cruz vive del agua, estimado Ronald. Santa Cruz, todas sus industrias son porque se fabrica desde hielo hasta, qué sé yo. Tiene el agua como recurso natural que le da vida. En Cochabamba solamente se vende tierras porque la venta de un terreno te genera un capital que no lo podrías crear estudiando 15 años en San Simón. La tierra te genera capital. Y eso da al habitante que vive en la región metropolitana, en lo que yo le he llamado la urbanización lineal, le genera pues economía. Puede vender una tierra, lo que es lo único que le da capital. No puedes tú decirme, se producen zanahorias en el distrito 2 del norte, o tomates en el distrito 9. No hay tal, ¿me entiendes? Entonces, los asentamientos de poblaciones en el distrito 9, en Quillacollo, son asentamientos siempre pensados en función de una posible venta. Es decir, la tierra genera capital, Ronald. Eso es la diferencia con Potosí. Esa es la enorme diferencia con Santa Cruz. Algún rato podemos poner ejemplos de otros días, de otras ciudades, pero el mercado inmobiliario, el mercado capitalista inmobiliario, es algo que los arquitectos de izquierda no comprenden ni aceptan. Pero está ahí, no hay nada que hacer. Tratan de que sea regulado, que el Estado regule, es puro cuento, ¿no? La lógica capitalista es absolutamente insensible. Por eso es que nosotros no subimos del 52% de propietarios de vivienda. Ahí está la razón, la raíz del problema está ahí. Ok, muchas gracias. Está bien, Ok, Alberto, un comentario ahí. Si has seguido nuestro espacio Estado y Situación de las Ciudades, hemos recorrido Trinidad, Potosí, El Alto, etcétera. Toda la problemática más importante de todas las ciudades estas, aparte del tema medioambiental, es el mercado de las tierras. Entonces, no sé si es una situación solamente cochabambina, creo que es nacional. En Potosí nos contaban en ese evento, bueno, tiene que ver con otras cosas, pero solo muy rápidamente, que precisamente el tema del mercado de tierras es imparable también en Potosí. Pero bueno, quiero pasar la palabra a Jota, que también tiene alguna pregunta, comentario ahí. Jota, por favor. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias por compartir tu visión y tu análisis crítico sobre la historia de Cochabamba. A mí me ha quedado una cosa muy, muy marcada al escucharte y creo que la ha definido muy bien Edson cuando dice, es una tesis dura, ¿no? Lo que tú nos planteas de inicio es una tesis dura. Creo que el problema de la anomia, el problema de lo último que veíamos respecto de los procesos de planificación, el POA y todas estas situaciones que hemos ido viendo en la última parte de la exposición, no son realmente
temas exclusivos de Cochabamba, sino son temas comunes, lo mismo que este tema del mercado de la tierra, son temas muy comunes en el ámbito nacional. Sin embargo, este otro factor que tú nos planteas de esta sociedad mononomia, de esta sociedad fracturada y de esta sociedad que tiene una especie de recorrido histórico fracturado, como muy instalado en el imaginario social, es un tema que me gustaría que lo puedas profundizar un poquito más. Y ahí aprovecho para soltarte un par de cosas que me van dando vueltas en la cabeza, y aprovecho para preguntarte a ti, como tú te has definido al comenzar la charla en tu condición de cuentista social. Hay una serie de procesos migratorios constantes a lo largo de la historia en Cochabamba, ¿no es cierto? Que se inician, creo, mucho antes del periodo hispánico, con el tema de los movimientos que hacían los incas y los movimientos poblacionales. Prosiguen después con las reducciones y esto que nos contabas del ejido y todo este problema, y continúan después en el periodo republicano con migraciones interesantes, y hay estudios interesantes, por ejemplo, de los migrantes cochabambinos a las minas del norte de Chile, época del salitre, qué sé yo. Y no es desconocido para ninguno de nosotros el tema de las migraciones posteriores, lo que nos contabas de los migrantes al revés, los turcos, o lo que nos contabas, lo que veíamos respecto de las migraciones avanzando en el tiempo, en los 80s, grandes grupos de migrantes, sobre todo a la Argentina, y posteriormente los migrantes a España, en el boom inmobiliario español, a Italia. Para nadie es un misterio la gran colonia cochabambina que hay en Estados Unidos, en el área de Virginia, Washington. ¿Cómo influye esta situación dentro de la tesis que nos presentas? ¿Será que es realmente así la esencia, y este contacto constante genera, no sé, desarraigo, ahonda las fracturas? Jota, buen tema. Mira, quiero recordarles a ustedes, cuando el virrey Toledo ordenó la fundación de Cochabamba, dijo que tiene que ser fundada la ciudad, el pueblo español, a 5 leguas del poblado indígena más cercano. Nos partió, españoles a un lado, naturales al otro. En Potosí, amigo, dijo, bajando del cerro, todo el lado norte del río Ribera, viví para poblados de los naturales. Al otro lado del río, para los españoles, criollos y sus descendientes. Yo digo, por suerte, este virrey Toledo no ha llegado a Trinidad, a Santa Cruz, por suerte. Muy capo, muy inteligente, un militar increíble para hacer cosas, pero nos partió, nos hizo nacer divididos. Y esa división no es un producto de mi visión, está en la historia. Así fue como fue fundado Potosí, Tarija, por suerte no llegó a Tarija, pero ¿ya? Por eso es la enorme dificultad del académico que quiere explicar eso cuando no puede hacerlo, no hay datos. Entonces, el tema de ser fracturados no es una idea mía, está en la historia. Y eso, cuando se profundiza, pasan los siglos, pasan 300 años de colonia, se entra a la República, etc. Los flujos migratorios muestran que esta sociedad, si no envía cochabambinos por el mundo, no tienen trabajos, no pueden vivir acá. ¿Entiendes? O sea, la emigración de cochabambinos a la Argentina, a todos los lugares que tú puedas pensar,
querido Jota. Podríamos hacer una estadística de cochabambino en el mundo. No te dice, pues, como en Santa Cruz, te dice, bueno, se va el que está yesca, pero el que puede se queda en la ciudad, se queda en Santa Cruz y trabaja en Santa Cruz porque no hay límites para que tú puedas hacer algo en Santa Cruz. Si yo te digo, Jota, te regalo 1 hectárea en Sipe Sur, anda a producir, anda a esa agricultura, no tienes trabajo acá, anda al campo, producí algo. Llegas y el sindicato te quita, exactamente como en Chapare. Exactamente como el Chapare te dice, aquí no entran caras. Listo, tú no puedes producir agricultura en Sipe siendo dueño de 1 hectárea legal. Yo te la he obsequiado. Entonces, amigo, el tema de la emigración que tú planteas es porque las situaciones son tremendamente duras en la organización social que tenemos acá en Cochabamba. Si yo te digo, te van a quitar tierras, ¿te comprarías en algún lugar, en alguna provincia? El único lugar donde se aceptan los caras es en Tiquipaya. En Tiquipaya te dicen, sí, tenemos nuestras caritas, con cariño. Pero te estoy hablando de una provincia, un municipio. Si yo te digo, te regalo donde quieras, a ver, te regalaré la misma hectárea en Villa Tunarí, ¿qué te pasaría? No te dura 15 días en propiedad tuya. Entonces, hay una manera de ser con el sindicalismo que controla la tierra que no permite que la clase media tenga trabajo, Jota. Si yo te podría plantear un tema, es decir, podemos hacer que haya un vínculo entre campesinos pobres y clase media con plata que pueden endeudarse del banco. Y se pueden hacer sociedades entre campesinos con tierra y clase media con bancos y financiamiento internacional, si quieres. ¿Tú crees que se podría pensarse? Sería impensable para el sindicalismo. Cara, no puede venir aquí, te va a quitar la tierra, te va a convertir en pongo, vas a volver a ser esclavo. Si no hubiese intervención del Estado que diga, un momento, yo voy a regular para que tú no lo trates como colono esclavo y para que tú y el esclavo no le quite los bienes que va a invertir la clase media. Entonces, el tema de resolver el problema del trabajo es muy serio y eso tenemos que discutirlo. Hay que discutir con datos, es decir, no es Cochabamba el granero de Bolivia. Ya no te puedo decir, a ver, mostrar que se producen zanahorias en el distrito 2 o 1 de Cochabamba, cerca de Tiquipay. Tendrías que probarlo, no hay eso. Somos una sociedad difícil por eso la gente se va, porque no tiene opciones. No tiene opciones porque el campo no lo permite. Yo te podría decir, puta, la clase media quizás sale de la universidad, vamos a hacer algún tipo de producción, algo. Poquitos, contaditos ejemplos los tengo porque los cuido. Los ejemplos de gente que está haciendo agricultura productiva siendo de clase media. ¿Me entiendes? Ese es un tema tremendamente difícil que hay que tocarlo en algún debate. Hasta ahí llegaré para no quitar tiempo al Uve y María Eugenia que van a preguntar. Súper, Alberto, qué interesante. Vamos, Bube, por favor. Bien, gracias Alberto, ha sido muy ilustrador la disertación que nos han dado y creo que con mucha precisión has tocado puntos muy críticos, que indudablemente pasan desapercibidos en el cotidiano, pero que hay que tenerlos en presente en Cochabamba. En ese marco, tú hablabas de ese plan regulador que habían hecho estos arquitectos que venían de estudios en el exterior, con ideas nuevas, la ciudad jardín y visiones que habían sido emitidas ya en Europa como sinónimos de generar mayor fragmentación social
en la perspectiva de construir ciudades grandes, ¿no? Y en ese marco, ¿cuál es el simbolismo y el significado de la Alameda, del Prado? ¿Tiene algo que ver con la visión de ese momento, con esa fragmentación social que nos reflejas? Mira, Bobby, el Prado siempre ha sido un territorio en disputa, ¿ya? Cuando los terratenientes usaban el Prado, era para ir y tomar cerveza. Teníamos dos fábricas de cerveza desde 1900. Entonces el Prado era un lugar donde se iba y se compartía entre una clase media más o menos con rasgos similares. Bube, te voy a decir barbaridades. Cuando al club social se bailaba con las mascaritas, pero al mismo tiempo se iba a la zona sur con su cholita. Entonces, el desplazamiento de apellidos por la zona sur y la aceptación moral de que tener cholita era bueno, era aceptable, era un cambio en los códigos morales. El Prado viene a ser el lugar físico donde se iba a mostrar lo que tú tenías, que podías pagar cerveza. Pero en la zona sur tenías que mostrar que puedes pagar machujarras. Porque lo que distingue a los cochabambinos es su manera de comer, manera de construir. Clase media para aún construir con cerámica y planchas, no me acuerdo las planchas, ¿no? El otro construye con paja y barro, o caña hueca. Entonces, la manera de construir cambia. ¿Por qué es importante el Prado? Porque se volvió un lugar de privilegio. Se volvió un lugar de dominio de clase media acomodada. Pero todo eso ha cambiado porque ahora estamos viviendo una época donde hay lo que se llama nuevos sectores sociales. Se llaman jaicas. Quiere decir jailones del campo, que se han comprado toda la Avenida América, todo el Prado, el boom inmobiliario es comprado por ellos. Pero resulta que el jaica no se expresa políticamente todavía, no se expresa en reuniones como esta, pero que existe y está presente, se han comprado y han ocupado el Prado. Entonces hay un desplazamiento de clase media hacia más arriba, que no estén en el Prado, que vayan a la América y la 4 de noviembre, y de esa 4 de noviembre más arriba todavía. El desplazamiento de clases sociales es territorial, mi nombre y apellido. Ahí llegaré a Google. Ok, gracias Alberto. Gracias, Alberto. María Eugenia, por favor, para cerrar tu pregunta, comentario, Alberto. Si puedes habilitar tu cámara. Listo, muchas gracias. Bastante interesante la exposición y realmente no se da cuenta de que analizando, llegando a fondo, uno conoce realmente, ¿no? Cómo son las ciudades, qué características tiene cada una, ¿no? Lo mío es suavito. En realidad, comenzamos hablando de que Cochabamba es el granero de Bolivia. Ya, entonces, a partir de esta tesis presentada, ¿qué imaginario estaríamos construyendo de Cochabamba? O sea, ¿cómo veríamos a Cochabamba a partir de esto? María Eugenia, es una pregunta bien complicadita, porque yo no hablé de que éramos el granero de Bolivia. Yo dije eso, dicen. Y Sí, dijeron los novelistas, el señor Guzmán, todos los que hablaron de Cochabamba como el granero de Bolivia, es una imagen de novelista. Hay que ver en qué momento se enviaba, durante la colonia, a inicios de la colonia,
de Cochabamba salían 400 yanaconas cada año, que eran enviados obligatoriamente para hacer de Yanacona a Mitayo, en Potosí. Pero era una obligación que vayan. El imaginario de entonces era nomás pues un esclavo que entraba a los 18 años a la mina y le decían que iba a salir a los 50 años, pero trabajaba durante 4 meses por año, solo 4 de todo el año, y salía hecho pupa con enfermedad a la mina. Cuando volvía, tú le decías, volvé, te toca al año volver. Puta, empezaba a emigrar y escapaba por donde podía, no quería volver. Entonces, el imaginario era de una sociedad que enviaba esclavos para que vayan a morir como mitayos. Hoy día, querida María Eugenia, el imaginario de Cochabamba, ¿cuál es? Cuando tú le preguntas a un muchacho, yo tengo chiquitos de 20 años, a ver, andate a la guerrilla, morí por tu país. Mis hijos van a morir por el país, no se van a meter a guerrilleros. El imaginario de Cochabamba es, me quiero ir, ¿no? No puedo, como les decía a Jota, no puedo tener trabajo en el campo. Me encantaría producir algo. No pueden. El imaginario no es un imaginario productivo, un imaginario de una sociedad que tú aportas, pagas tus impuestos, te cuida lo que tú tienes y te respalda. Puedes decir, es una sociedad integrada, es una sociedad donde yo valgo por ser yo, porque trabajo, porque produzco, porque hago. Entonces, el imaginario vuelve a ser algo insulso, porque yo hace 40 años, María Eugenia, escuché la primera charla sobre la identidad del cochabambino. 40 años, dime tú, ¿cuál es la identidad de hoy día del cochabambino? Yo estoy diciendo la anomia. Lo único que lo identifica es no hacer caso a nadie, porque solo entra al Facebook y ve cómo se pelean en las redes de arquitectos, las redes de todo. Tú te vas a dar cuenta cómo es el espíritu de pelea y de conflicto, crear conflicto. Entonces, no te podría decir, hoy día estamos creando un imaginario de progreso, un imaginario de que vamos a tener agua para la zona sur. O sea, no sabes cómo sería yo de feliz de que las diferencias en la zona sur sean mínimas, que tengan agua, alcantarillado, servicios básicos, podamos reproducir el Parque Tunari en el Distrito 9. ¿Eh? Pero no hay esa idea. ¿Me entiendes? No existe esa idea, a no ser que tú me digas, sí, hay un grupito que piensa así de Cochabamba. Bueno, a mí no me ha llegado. Entonces, la idea del imaginario que estamos construyendo, no lo conozco, la verdad. No, creo que no existe. Creo que sería una invención. Que yo te dijera, sí, tenemos una idea de grandes futbolistas, vamos a hacer de Misicuni, ¿no? Una industria que produzca cosas de agua, como Santa Cruz, helados, hielo. No hay un imaginario que nos diga a dónde vamos. Ahí quiero terminar la charla. Les he contado quiénes somos, les he contado de dónde venimos. Venimos de un virrey Toledo que nos dijo, vivan separados. 5 leguas del poblado campesino más cercano. Han pasado 450 años y seguimos con los mismos problemas. ¿Me entiendes? No hay sentido de pertenencia al territorio. Yo admiro al potosino que ama sus minas y su tierra, sabes la altura y el frío por año. ¿Sabes lo que es vivir ahí y amar esa tierra? Y nosotros acá tenemos una idea de que todo lo que hablamos no sirve.
yo te digo, María Eugenia, hablamos, ay, te llamo el jueves. Mentira, no te voy a llamar, ni voy a hacer nada. ¿No? Es una manera de decirte, de saludarte. Nos juntamos, nos reunimos. La falta de palabra es algo que sale del territorio. Esa es mi tesis. Y el territorio donde tú no tienes apego porque no estás comiendo de lo que produce tu territorio. No estás comiendo nada de que produzca Cochabamba, como Cochabamba. ¿Ya? Alberto, maravilla. Sí. Muchas gracias por el Ay. tiempo, por el espacio. Muchas gracias a nuestros amigos del IBU, a nuestros seguidores, seguidoras. Este espacio precisamente ha sido creado un poco para conocer qué hay detrás en términos históricos, aunque tú no quieras decir de historiador, y está muy bien. Pero creo que comprender, evidentemente, cómo han surgido las ciudades, cómo han llegado a donde estamos, es fundamental para inclusive pensar en planificar si es que esto funcionaría, ¿no? Estamos en el IBU convencidos de que hay que entendernos primero, comprender todo esto para tal vez adelante pensar en cambios. Pues tu charla ha sido muy interesante, muy importante. El próximo mes estaremos con La Paz, con don Álvaro Cuadros, imagino que escuchaban también el evento. Sin embargo, quiero terminar con algo que Valeria Peredo, que también es parte del IBU, comentaba. Decía, a ver, no exactamente dice de esta forma, pero Alberto tiene razón, ¿no? Pero también, por suerte, han emergido una serie de colectivos importantes en defensa de los comunes en Cochabamba, ¿no? Por ejemplo, dice, el colectivo No a la Tal, a la Masa Crítica, el IBU ha nacido en Cochabamba y otra serie de movimientos, voy a decir, que nos permitirían pensar a algún corto plazo, ojalá a corto plazo, pues de que esta fragmentación deje de ser tan cruenta, sin romantizar y decir que esto va a pasar, ¿no? Bien, Alberto, muchas gracias por el tiempo, por el espacio, y hemos llegado a las 2 horas, está súper bien, creo que va a ser nuestra tradición, y pues te convocamos pronto para otra actividad, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ya sé que lo que viene adelante para mí es más difícil. Mi memoria ya no está trabajando como antes, pero voy a tratar de seguir compartiendo con ustedes lo que escribo. Un gran saludo para todas y todos ustedes. Chao, chao. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Gracias. Chao, Hasta luego a todas. Buenas noches.